hasta la más corta existencia de un ser querido tiene el poder de trascender en la vida de cada uno de los que seguimos interactuando en este mundo y de alguna forma también darle un sentido diferente a nuestra propia existencia. Los seres humanos constantemente estamos experimentando pérdidas, ¿sí? Ya sea la pérdida de un trabajo, la pérdida de una capacidad, ¿sí? La pérdida a lo mejor de una realidad, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de la pérdida o de la muerte de un ser querido, eso nos puede llevar a aceptar que para entender la vida tenemos que aceptar que la muerte es parte de esta. Y que a su vez, uno de los para qué estamos en este mundo, yo creo que es para que podamos trascender en este viaje que en algún momento va a llegar a su fin. Sin embargo, la realidad que estamos viviendo hoy en día, a muchos y a muchas de nosotros, no nos ha permitido vivir, procesar nuestro duelo a nivel personal, individual y o familiar, pues de una forma como lo podíamos vivir tal vez algunos meses atrás, antes de esta situación relacionada con la pandemia. Por eso, el día de hoy, ¿verdad? Y espero estén todas y todos bien, ¿verdad? Yo quiero tocar un tema que yo sé que es un tema difícil, es un tema doloroso, es un tema que puede mover fibras muy sensibles en cada uno de nosotros y de nosotras, ¿sí? Y es por eso que en esta ocasión quiero hablar un poco o un mucho de este concepto, ¿verdad? ¿Qué es el duelo? El duelo, que proviene del latín dolus, que significa dolor, básicamente es un proceso que implica la adaptación ante una pérdida. Sin embargo, la relevancia o la reacción no va a depender tanto del acontecimiento como tal de la pérdida, sino más bien va a depender de la forma como percibimos esa pérdida y del significado que le damos, ¿sí?, a la pérdida de esa persona o la relación que establecimos con esa persona. Por eso algo que también es importante complementar es que esto es una situación que obviamente no nada más se vive a nivel individual, se vive también a nivel familiar, pero también a nivel social. Existen por ahí algunas teorías psicológicas explicativas, donde cada una de ellas pues tiene su forma de abordar, ¿verdad?, esta problemática para que la persona vaya elaborando su duelo. Sin embargo, entre todas las teorías explicativas que de alguna forma dan respuesta a esta situación, se han identificado o hemos identificado 4 características primordiales que presenta generalmente una persona que está pasando por su proceso de duelo. Una de ellas es pues un estado de ánimo de profundo dolor, ¿sí? Pero también la pérdida del interés de la persona en duelo por el mundo externo. Y a su vez también
una pérdida de la capacidad de amar. Y eso, aunado a una cuarta característica, que ¿cuál es? Pues la inhibición o alteración general, pues, de las funciones mentales, ¿sí? Dificultad para poner atención, más distraídos, dispersos, etcétera, 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 ¿sí? Sin embargo, aparte de estas características en las que convergen varias teorías psicológicas explicativas, también existen algunos factores, ¿sí?, que pueden llegar a afectar el curso del proceso del duelo, ¿sí? Estas son, bueno, ¿quién era? ¿Sí? ¿Quién era esa persona para ti o para tu familia? ¿Qué papel o qué rol desempeñaba en el entorno familiar o en el entorno social? ¿Sí? Otro factor que también puede afectar el curso del duelo de alguna forma, pues, es qué edad tenía o la etapa en la que estaba esa persona, ya que perder a un padre, pues no, aunque es una pérdida complicada, pues no se vive de igual manera que la experiencia de perder un hijo, ¿sí? También otro factor que puede afectar el curso de este proceso, pues son las causas o las circunstancias en que se llevó a cabo la pérdida, ¿sí? No es lo mismo a lo mejor haber perdido a alguien en un accidente a que alguien que murió de forma natural y el familiar, el padre o la madre o la persona llegada de alguna manera sabía que esa persona, pues, estaba a poco tiempo de irse o de fallecer, ¿sí? También otra situación que yo creo que tiene mucho que ver es el contexto donde se llevó a cabo esta pérdida, ¿sí? Si fue por un desastre natural o fue por una situación que no estaba en nuestras manos o por un evento inesperado. Y otro factor también, pues, que de alguna manera tiene mucho que ver, pero que también puede obstaculizar este proceso de duelo, pues es la estructura de personalidad del doliente o de la doliente, ¿sí? ¿Qué tantos recursos o no cuenta la persona para afrontar esta situación que de por sí, desde la primera momento, pues puede llegar a ser muy dolorosa, ¿sí? Sin embargo, también por ahí pues podríamos decir que la pionera, ¿verdad?, la doctora Elizabeth Kubler, ella por ahí describe este proceso en 5 etapas, ¿sí?, que yo creo que todos y todas en algún momento de nuestra vida, pues las hemos experienciado, ¿verdad? Y pues bueno, la primera etapa pues tiene que ver con la negación, ¿sí? ¿Hasta qué punto yo no acepto que esa persona ya no sea parte de mi vida? ¿Hasta qué punto yo no quiero aceptar o entender que ya no voy a ver a esa persona nunca más? ¿Sí? Otra etapa que también aquí la toman como la segunda es que podemos pasar de esa negación, ¿sí?, podemos pasar al enojo, ¿sí? Y porque una pérdida no nada más genera dolor o tristeza, genera ese enojo de incluso hasta llegar a preguntar, ¿verdad?, a esa persona que ya no está: ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué me dejaste sola? ¿Sí? ¿Por qué no me llevaste a mí? ¿Sí? Y obviamente es una situación donde, pues, a veces la persona, al estar enojada, pues no nada más se está afectando a sí misma, sino afecta las relaciones con los demás, que de alguna forma seguimos conviviendo con esa persona, ¿sí? Por eso lo importante de entender y ubicar en qué etapa estoy o está la persona que ha padecido o que está padeciendo o sufriendo esa pérdida, ¿sí? Sin embargo, hay otra tercera etapa que es la negociación.
aunque esta es una etapa más, podríamos decir, más íntima, más personal, porque eso más bien tiene que ver con la relación o el concepto que tenga esa persona, o más bien tiene que ver con las creencias de la persona, ¿sí? Porque es alguien que a lo mejor internamente negocia con algún ente superior, puede ser Dios, ¿sí? Alguna situación de, es que si yo pudiera estar mejor, yo te prometo que de aquí en adelante voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿sí? Pero realmente esta es una etapa que se vive generalmente más de forma particular, ¿sí me explico? No es algo que la persona va a expresar hacia los demás o va a ser tan evidente, ¿sí? Otra cuarta etapa, y yo creo que es una etapa donde en la que me han llegado algunos pacientes o familiares al tener una pérdida, pues es la etapa de depresión, ¿sí? Donde la persona prácticamente pues tiene una desmotivación, una falta de energía, un enlentecimiento, ¿verdad? Una falta de actividad, un sentimiento de desesperanza, ¿sí? Y es por eso que en algunos casos pues se tiene que recurrir a una ayuda profesional, donde no es suficiente nada más hablarlo, compartirlo con los demás, porque incluso se puede llegar a convertir a evolucionar en un trastorno mental, ¿sí? Aunque la idea pues es precisamente llegar a la quinta etapa, que pues es la aceptación, ¿sí? La aceptación de que, como les comentaba en un principio, de que esa persona tal vez ya no va a estar aquí, pero sin embargo la persona o uno mismo puede llegar a asimilar o entender que bueno, o sea, de alguna forma no es que yo te tenga que olvidar, pero que al menos tu ausencia ya no afecte tanto mi realidad actual y yo pueda de alguna forma seguir funcionando en la sociedad, en mi trabajo, en mi entorno familiar, ¿sí? Eh, Sin embargo, también un duelo pues, puede ser de alguna forma, vaya la redundancia, un duelo complicado. ¿De qué depende eso? Pues de varios factores, ¿sí? Factores relacionales, de qué manera yo me relacionaba o no con ese familiar, ¿verdad? Si era una relación a lo mejor donde no me llevaba bien con esa persona y al momento de no irse, paso del rencor a la tristeza o a sentimientos de culpa, ¿sí? Otras pueden ser por los factores circunstanciales, ¿sí? En qué contexto o en qué situación falleció esa persona, ¿sí me explico? Repito, no es lo mismo haber muerto en un accidente de forma repentina a ir acompañando a esa persona tal vez en su lecho de muerte, tal vez porque padecía una enfermedad terminal. Pero también por ahí existen otros factores como los históricos, es decir, qué tantos duelos tiene la persona o tiene uno, ¿verdad? Sin elaborar. Y de alguna forma surgen nuevos duelos y pues obviamente esto se complica, ¿sí? Porque ya no hay que resolver o trabajar uno, sino varios duelos subsecuentes, ¿sí? Otro factor pues también tiene que ver con la personalidad de la persona, la personalidad del doliente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tantos recursos o no? ¿O qué grado de nivel de autoestima tiene esa persona? Y otro factor yo creo que también es muy importante es pues el factor social. ¿Sí me explico? Porque no es lo mismo, o sea, que alguien haya muerto por una situación, por ejemplo, un suicidio, pues es algo que algunas familias pues no sienten que tan fácilmente lo pueden compartir o hablar con los demás porque existe sentimientos a lo mejor de vergüenza o es un tema que no se habla, ¿sí me explico? O muchas veces tal vez una muerte negada de algunas parejas, ¿verdad? Que
toman la decisión de abortar, ¿verdad? Y lo viven como algo que no sucedió, ¿verdad? Como algo que fue parte de su vida, que cada quien por sus razones llegó a tomar esa decisión y lo ven como algo normal, y después surgen por ahí en algún momento, pueden surgir algunos sentimientos de culpa, ¿verdad? O la persona puede empezar a somatizar y muchas veces no ubica a qué se debe ese malestar, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo importante también es que ir ubicando, ¿no? Que cada persona, cada uno de nosotros va a vivir esa experiencia de una forma diferente, ¿sí? Y es por eso que sobre todo ahorita en esta época de pandemia, como les mencionaba en un principio, pues tenemos que buscar alternativas de cómo llevar a cabo esos rituales para elaborar nuestro duelo, ¿sí? Ya que, bueno, uno de los rituales socialmente aceptados o más comunes, pues es obviamente bueno, digo era, ¿verdad? La costumbre de ir a una funeraria y de alguna forma sentir el confort de tus seres queridos, dándote el pésame. Obviamente por la situación de pandemia esto pues se ha complicado y pues uno ya no puede sentir ese acercamiento, ¿verdad? Aunque algunos a lo mejor no sé si lo hagan y se arriesguen en esa misma reunión pues contagiarse y después crear todavía más sufrimiento y dolor. Pero yo por eso en esta oportunidad, más allá de hablar de conceptos, de definiciones, de etapas, ¿sí? Me gustaría compartirles a ustedes un ritual, obviamente con fines terapéuticos, que yo he trabajado con algunos de mis pacientes y o familiares de pacientes que han perdido a alguien significativo, ¿sí? Y este ritual o esta técnica tiene que ver más que nada con escribir, ¿sí? El poder de la escritura es algo elemental en estos procesos, ¿sí? Independientemente si te gusta o no te gusta escribir, o escribes bien o escribes mal, aquí lo importante es hacer palpable esa emoción, ese sentimiento que pues no se puede ver, ¿verdad? No se puede tocar, pero se puede sentir y se puede hacer perceptible a través del proceso de la escritura. Y bueno, ¿sí? Si tú eres alguien que en este momento está pasando por esta situación de duelo o de pérdida, ¿sí? Yo te voy a pedir que en una hoja de papel empieces y con una pluma o lápiz, ¿sí? Y si la tienes ahí a la mano, adelante, o si lo quieres hacer en otro momento, es tu decisión. Que empieces a pensar todo aquello que te quedaste con ganas de decirle y de compartirle a esa persona que ya no está contigo, ¿sí? O empieza a pensar también todo aquello que te gustaría decirle a esa persona si tuviera la oportunidad de que estuviera enfrente de ti, ¿sí? Y te voy a pedir, ¿sí?, que conforme vayas escribiendo, vayas reconociendo cada una de esas emociones que vas experimentando, que vas sintiendo conforme vas redactando esa carta. No importa si es media hoja, una hoja, 10 hojas, lo importante es que tú, ahí donde estás, ¿sí?, puedas ir reconociendo esas emociones y esos sentimientos que de alguna forma siguen ahí, ¿sí? Y ya, cuando hayas terminado esa carta, ¿sí?, ya que esto va a ser un ritual muy personal, tú sabes si lo haces solo, sola o si lo compartes con alguien más,
¿sí? Esa carta, ¿sí? Ya con algunos elementos como el fuego, no sé, algunas velas, algún recipiente, no sé qué, ¿sí? Te voy a pedir que después, ¿sí? Esa carta que tienes ahí, ¿sí? Tú sabes si la lees por última vez, ¿sí? Si la compartes con alguien más, o repito, lo haces como un ritual individual o compartido, ¿sí? La quemes. La quemes y observes cómo se va desintegrando, ¿sí? Cómo se va convirtiendo ese papel en cenizas, ¿sí? Y con una profunda respiración, repitas las palabras, ¿sí? Te amo, te quiero, te necesito, pero también te dejo partir, ¿sí? Para finalmente terminar este ritual, ¿sí? Y bueno, ese sería a lo mejor un ejemplo de lo que podrías hacer. Y también otro ritual, ¿verdad?, que puede funcionar, ¿verdad?, para elaborar este proceso, y donde no necesariamente todo tiene que estar relacionado con sentimientos tal vez no tan agradables. Otro ritual que a veces les recomiendo, o que a veces incluso yo trabajo con algunos de mis pacientes o familiares, es elige alguna o algunas fotos que te recuerden a ese ser querido, o una foto que más te guste, de esa persona, y que de alguna manera, si es que son varios miembros de la familia, que cada quien vaya compartiendo, ¿verdad?, los momentos felices y agradables que compartieron con esa persona que ya no está, ¿sí? Y de alguna manera crear un ambiente, pues, de recordar, de poder estar en contacto con esos momentos agradables que esa persona, mientras estuvo en este mundo, pudo compartir con nosotros, ¿sí? Y así, poco a poco, si es que es un miembro o hay más miembros de la familia, que cada quien vaya eligiendo y compartiendo los mejores momentos, los momentos alegres, o situaciones que de alguna manera generaron, repito, felicidad y o alegría, ¿sí? Yo creo que estos dos ejercicios, o estas dos técnicas o rituales, pueden ayudar a ir elaborando ese proceso, ¿sí? Y bueno, yo por aquí, si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, pues no dudes escribirlo ahí debajo de esta publicación, y pues nos estaremos viendo muy pronto, hablando sobre otro tema, o si no sé si quiera que yo siga profundizando más en el tema del duelo en épocas de pandemia. No duden, ustedes escriban de qué tema o temas les gustaría que yo pudiera ahondar o complementar, ¿sí? Por lo pronto, bueno, pues les mando un fuerte abrazo de lejos, que tengan un excelente día, y a seguirnos cuidando, que esto no termina, pero aquí seguimos los que tenemos que seguir. Y lo más importante, si los que estamos aquí, seguimos aquí, para algo debe de ser. Yo no sé si tengamos una misión o no, pero yo creo que si seguimos aquí, para algo. Y de alguna forma, yo creo que si en algún momento esa persona que ya no está, pudiera vernos o escucharnos, ¿verdad?, pues yo creo que lo que esa persona, supongo que tal vez esperaría, pues es que aprendiéramos a aceptar y a disfrutar la vida sin ellos, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente día y nos vemos muy pronto.